Aunque la membrana plasmática constituye un límite entre la célula viva y su ambiente no vivo, los materiales presentes fuera de la membrana plasmática tienen una función importante en la vida de la célula. Incluso las células que carecen de relaciones fijas dentro de un tejido sólido, como los leucocitos que viajan del cuerpo, deben interactuar en forma muy específica con otras células y con materiales extracelulares con los que están en contacto. Esta interacción regula actividades tan diversas como la migración, crecimiento y diferenciación de las células. Además, determina la organización tridimensional de los tejidos y órganos que surgen durante el desarrollo embrionario. La capa externa de la piel, la epidermis, es un tipo de tejido epitelial, al igual que otros tejidos no epiteliales que recubren espacios dentro del cuerpo. La dermis consiste sobre todo en células muy próximas unidas entre sí y con una capa no celular subyacente, mediante uniones especializadas. Estos contactos proporcionan un mecanismo para que las células se adhieran y se comuniquen entre sí. En cambio, la capa más profunda de la piel, la dermis, que es un tipo de tejido conjuntivo, al igual que otros tejidos conjuntivos, como los que forman un tendón o un cartílago, la dermis consiste sobre todo de material extracelular, incluidas varias fibras distintas que interactúan entre sí de maneras específicas. Una mirada más cercana a la célula dispersa de la dermis muestra que la capa externa de la membrana plasmática contiene receptores que median las interacciones entre las células y los componentes de su ambiente. Estos receptores de la superficie celular interactúan con el medio externo y además su extremo interno está conectado con varias proteínas citoplasmáticas. Los receptores con este tipo de unión doble son muy adecuados para transmitir mensajes entre célula y su ambiente. Espacio extracelular. Si se comienza en la membrana plasmática y se inicia un desplazamiento hacia afuera, se puede examinar los tipos de elementos extracelulares que rodean diversos tipos de células. Todas las proteínas que integran a la membrana plasmática, así como ciertos lípidos de membrana, tienen azúcares. Estas proyecciones de carbohidrato forman parte de una capa aplicada a la superficie externa de la membrana plasmática, el glucocáliz. Este material extracelular es muy prominente en algunos tipos de células, como las epiteliales, que recubren el tubo digestivo de los mamíferos. Se cree que el glucocáliz media las interacciones entre las células y otras células y el sustrato, administra protección mecánica a las células, sirve como barrera para las partículas que se mueven hacia la membrana plasmática y une con factores reguladores importantes que actúan sobre la superficie celular. Matriz extracelular. Existen muchos tipos de células animales que están rodeados por una matriz extracelular, una red organizada de materiales extracelulares que se encuentran más allá de la proximidad inmediata de la membrana plasmática. La matriz extracelular, más que material inerte de empaquete y pegamento interespecífico. Matriz extracelular, más que un material inerte de empaquete o pegamento inespecífico que mantiene a las células unidas, a menudo posee el papel regulador clave para la determinación de la forma y actividad de las células. Una de las matrices mejor definidas es la membrana basal, una hoja continua de 50 a 200 nanómetros de espesor. Rodea las fibras nerviosas, musculares y de células adiposas. Se encuentra debajo de la superficie basal en los tejidos epiteliales, como en la epidermis de la piel, o el recubrimiento del aparato digestivo y respiratorio, y se encuentra debajo del recubrimiento endotelial interno de los vasos sanguíneos. Las membranas basales confieren soporte mecánico a las células que las unen a ellas, generan señales que mantienen la supervivencia celular, sirven tanto como sustrato para la migración celular, separan los tejidos adyacentes dentro de un órgano y actúan como barrera al paso de las macromoléculas. Aunque la matriz extracelular puede tomar diversas formas en diferentes tejidos y órganos, tiende a estar compuesta por proteínas presentes. Aunque la matriz extracelular puede tomar diversas formas en diferentes tejidos y órganos, tiende a estar compuesta por macromoléculas similares. A diferencia de la mayor parte de las proteínas presentes dentro de la célula, que son moléculas compactas y globulares, las del espacio extracelular casi siempre son fibrosas y extendidas. Colágeno.
Los colágenos son la familia de glucoproteínas fibrosas que solo están presentes en las matrices extracelulares. Los colágenos se hallan en todo el reino animal y se distinguen por su gran fuerza tensil, es decir, que resisten al estiramiento. Se estima que una fibra de colágeno de 1 nanómetro de diámetro es capaz de mantener suspendido un peso de 10 kilogramos sin romperse. La colágena es la proteína individual más abundante en el cuerpo humano, un hecho que refleja la presencia diseminada de los materiales extracelulares. La colágena está producida sobre todo por los fibroblastos, las células que se encuentran en varios tipos de tejido conjuntivo y también en las células epiteliales del músculo liso. Entre los diversos componentes de la matriz extracelular, las moléculas de colágeno proporcionan un marco insoluble que determina muchas de las propiedades mecánicas de la matriz. De hecho, a menudo pueden relacionarse con las propiedades de un tejido particular, con la organización tridimensional de estas moléculas de colágeno. Los tendones contienen una matriz extracelular en las que las fibras de colágeno se alinean paralelas al eje longitudinal del tendón y paralelas a la dirección de las fuerzas de atracción. La córnea también es un tejido importante. Debe servir como una capa durable y protectora en la superficie del globo ocular, pero también debe ser transparente para que la luz pueda pasar por el cristalino hasta la retina. La capa media gruesa de la córnea es el estroma, que contiene una fibrilla que se repite cada 67 nanómetros. Si analiza una integrina alfa y beta, tiene un ligado unido. La integrina ya no posee la estructura doblada, sino que tiene una conformación vertical. El ligándolo se une con la cabeza de la integrina en una región en la que las subunidades alfa y beta se unen. Los dominios citoplasmáticos de las integrinas se unen a una gran variedad de proteínas. Una de estas, llamada talina, causa separación de las subunidades alfa y beta. Las mutaciones de la talina bloquean su interacción con subunidades de integrina beta, impiden la activación de las integrinas y la adhesión a la SM. Las integrinas participan en dos tipos principales de actividades. 1. Adhesión de las células con el sustrato. 2. Transmisión de señales del ambiente exterior al interior de la célula. Se conoce como señalización de afuera adentro. Las señales de fuera adentro transmitidas por la integrina influyen en comportamientos celulares como la diferenciación, motilidad, crecimiento e incluso supervivencia de la célula. Muchas de las proteínas extracelulares que se unen con las integrinas lo hacen porque contienen aminoácidos. Las integrinas. Las integrinas son una familia de proteínas integrales de membrana que solo se encuentran en animales y se unen con sustancias específicas en el ambiente extracelular, formada por dos cadenas polipéptidas que cruzan la membrana, una cadena alfa y una beta. Se unen con enlaces covalentes. Se han identificado 18 subunidades alfa y 8 subunidades beta diferentes. Arginina, glicina y ácido aspartico. Se unen de forma no covalente. En los mamíferos se caracterizan 18 subunidades alfa y 9 subunidades beta. Estructura. Las integrinas son heterodímeros obligados que contienen dos tipos de cadenas distintas, la subunidad alfa y la subunidad beta. Aunque hay algunas que participan en la unión célula-célula, están presentes en la superficie celular. Las integrinas son una superfamilia de glicoproteínas que participan en la unión de las células con la matriz extracelular. Función. Son receptoras de membrana. Algunas reconocen fibronectina, laminina, que son componentes mayoritarios de la matriz extracelular.